Buenas noches, mi nombre es Eliu Camarillo Morales, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es parte de la unidad 4 de la materia de Estadística Inferencial 2. Es el video de ejercicios y vamos a comenzar. En esta segunda diapositiva van a aparecer los links de los videos, uno de los ejercicios y otro del proyecto nuevo. Nos vamos de lleno ya con el tema, que es control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica o bienes o servicios que resultan de alguna combinación de su equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Seguimos con las definiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. O sea que no es repetitivo exactamente igual. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Seguimos con más definiciones. Una gráfica de control de una característica del proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como límite de control inferior y límite de control superior, abreviados LCI y LCS, límite de control inferior, límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Eso es lo que nos va a delimitar si estamos fuera o estamos dentro de lo que estamos buscando o lo que vamos a buscar en el ejercicio. Vamos con criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Un proceso no es estadísticamente estable cuando hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, no existe un punto por encima, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Quiere decir que si un punto de nuestros datos se dispara por arriba de los límites o por debajo del límite, entonces se determinará que el proceso no es estadísticamente estable. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Estamos hablando de puntos consecutivos que estén juntitos o juntos por encima de la línea central. Ya no estamos hablando de los límites. Seguimos con criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Cuando cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que está a una desviación estándar de la línea central. Y nos vamos con el primer ejercicio que nos dan de ejemplo.
que dice: ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de los clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas que nos está pidiendo que van a monitorear. Se está monitoreando el llenado de las latas de refresco o de soda, como le quieran llamar, y nos pide que hagamos una gráfica de rachas y determinamos si está bajo control estadístico la medición, elaborar una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico también. Entonces yo las respuestas ya las tengo, pero vamos a hacer los ejercicios para ver cómo llegamos a estas dos primeras respuestas. Posteriormente vamos a hacer esta última pregunta que también nos están haciendo, este último ejercicio que dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por cada al día por 30 días y elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ahorita vamos a explicar por qué esta va a ser XS y aquí por qué nos piden XR y nuestra gráfica de rachas. Primero vamos a ir con la gráfica de rachas, que ya la tenemos aquí, pero vamos a hacerlo. Los datos ya los tenemos previamente llenados aquí en estas columnas, porque el profesor nos hizo el favor de ponerlos. Entonces nos vamos a ir primero a estadísticas, a herramientas de calidad y nos vamos a ir a gráfica de corridas. En este caso nos aparece columna individual. Vamos a seleccionar onzas, porque las onzas son las que estamos midiendo qué tan lleno está nuestra lata de soda. Y en tamaño de su grupo vamos a ponerle 5, porque el ejercicio nos dice que se tomaron 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Entonces hablamos de onzas y hablamos de 5 muestras. Entonces es aquí y aceptamos. Nos lanza esta gráfica, nos vemos la línea central. Aquí nos da algunos datos: el número de corridas desde la media son 23, el número de corridas esperadas son 16, la corrida más larga de la media después de 3, el valor P aproximado para crear conglomerado fue de 0.995 y el valor P aproximado para las mezclas es de 0.0005. Entonces esta gráfica yo ya la tengo aquí agregada, es con el subgrupo de 5, pero también vamos a hacer una con datos individuales. Va a ser nuestra otra gráfica de rachas, pero ahora con grupos individuales. Regresamos a nuestro programa Minitab y lo que vamos a hacer es volver a irnos a estadísticas, a herramientas de calidad y a gráfica de corridas, o presionamos control E y automáticamente nos da nuestra última acción que habíamos hecho. En este caso, en columna individual también seleccionamos onzas. Lo único que nos va a cambiar es el tamaño del grupo, que ahora va a ser de 1, para que nos haga las muestras individuales, y aceptamos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de corridas en onzas. Igual tenemos nuestra línea central. Aquí nos aparecen unos límites aproximados y vemos que va decreciendo y creciendo, ¿no? Todos pasan por la línea central y también nos da nuestras observaciones aquí, que el número de corridas de la media, que fueron 86, número de corridas esperadas son 76, la corrida más larga de la media fue de 5, el valor P aproximado para crear conglomerado es de 0.949 y el valor P aproximado para las mezclas es de 0.051. Entonces esas son nuestras observaciones. Esta gráfica
también ya la tengo aquí con datos individuales. Vamos a ir a crear nuestra gráfica XR que nos está pidiendo en el segundo ejercicio. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico, ¿no? Igual. Entonces mi gráfica XR ya la tengo aquí, pero vamos a hacerla también acá. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a gráfica de control y tomamos gráfica de variables para subgrupos, y en este caso nos está pidiendo la gráfica R. Vamos a tomar la X barra R. Ok, en este caso lo que es aquí nuestro primer renglón que nos pide todas las observaciones para una gráfica están en una columna, así lo vamos a dejar. Posteriormente aquí donde nos pide nuestros datos, pues vamos a seleccionar de nuevo onzas, que es lo que tenemos, y el tamaño de sus grupos 5, igual porque son 5 lo que se nos había indicado, y nos vamos a opciones de X barra R. Nos vamos a las pruebas. En este caso siempre nos va a aparecer nada más la prueba de un punto mayor que K, desviaciones estándar desde la línea central. K que es 3. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Ya las tenía seleccionadas porque pues ya había hecho el ejercicio, pero vamos a seleccionarlas de nuevo. Aceptamos y ahora sí aceptamos. Nos va a arrojar nuestra gráfica XR. En este caso, con nuestra gráfica XR, aquí ya podemos observar de una manera mejor nuestro muestreo. Entonces aquí nos da nuestra media de la muestra, nos da nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Aquí está la línea central y aquí tenemos nuestras muestras. Si regresamos a lo que nos decía el ejercicio, para una gráfica XR, donde lo vemos acá, por una gráfica de control de una característica de proceso, como la media de la variación consiste en valores graficados de frecuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como el límite de control inferior, y el límite de control superior. Y nos hablaba también de que para determinar que un proceso no es estable, alguno de la muestra tendría que pasar por encima del límite inferior o por el límite superior. En este caso, esta es nuestra gráfica XR, que es la misma que tenemos aquí, gráfica XR. Vemos que ninguno de nuestras muestras pasa ni el límite superior ni el límite inferior. Eso quiere decir que nuestro proceso es estable. Entonces aquí esto es lo que nos da ya nuestra respuesta. Dice gráfica de rachas y determine si está bajo control estadístico. Sí está bajo control estadístico nuestro muestreo. La segunda dice realizar una gráfica XR, la cual ya tenemos aquí, y determinar si está bajo control estadístico. El proceso está bajo control estadístico porque no está excediendo, no está pasando ni el límite superior ni el límite inferior. Entonces ya tenemos la respuesta a las dos primeras preguntas. También se nos enseña, se nos muestra cómo resolver este mismo problema, pero ahora usando un método distinto, que es con el asistente. El asistente siento que incluso es un poco más fácil de usar, pero también vamos a resolver esto con el asistente. Nos vamos a asistente, a gráficas de control, y nos vamos a la gráfica XR. ¿Por qué la gráfica XR? Porque dice que el tamaño de su grupo es de 8 muestras o menos. Si nos pide un ejercicio que tenga un tamaño de su grupo mayor que 8 muestras,
entonces tendríamos que utilizar una gráfica XS, que es la que vamos a hacer más adelante. En este caso vamos a utilizar la gráfica XR, la seleccionamos, no movemos nada en el primer renglón que dice cómo están ordenados sus datos en la hoja de trabajo. En columna de datos vamos a poner de nuevo onzas, aquí no viene nada, seleccionamos onza, doble clic, columna C3. Ahora nos pregunta cómo se definen los subgrupos, tamaño constante para todos los subgrupos, la constante es de 5, que son los grupos que tenemos, y nos pide cómo determinar los límites de control, límite de control inferior y el límite de control superior y la línea central. ¿Cómo lo quieres que los determinamos? Utilizar valores conocidos o estimar a partir de los datos. Vamos a seleccionar estimar a partir de los datos, porque pues no tenemos nuestros límites de control aún, y aceptamos. Entonces aquí nos mandan nuestra primera gráfica, que es nuestra gráfica XR de onzas. Nos da nuestro informe de resumen, nos dice que si es estable la media del proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control, y nos dice que si se nos inclina hacia el sí, nos da un 0.0%, que debe de venir un número, pero pues nos lo da abreviado. En comentarios nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Entonces de la gráfica XR lo que vamos a ver igual, nos da nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Nos está nuestra línea central y el muestreo de nuestros datos, nuestras medias, y vemos que ninguna supera el límite superior ni el límite inferior, lo que quiere decir que nuestro proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR, o sea que todos están controlados, y es la información que nos da esta gráfica que ya tengo también acá anexada, al mismo tiempo que también tenemos la otra gráfica, que es la gráfica del informe de estabilidad, gráfica XR en onzas. Y esta gráfica nos da también el gráfico, ¿no? Nuestra línea central, nuestro muestreo, y nos da también unos patrones, ¿no? Nos da los patrones de tendencia global, el cíclico, los cambios rápidos, los cambios graduales, la oscilación, la mezcla y fuera de control excesivo. Entonces aquí nos da muchas más. Es muy interesante la de tendencia global. Dice que si una tendencia global tiene un movimiento bastante consistente en todo el rango de datos, como una tendencia ascendente o descendente, es más probable que esta tendencia ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso, de modo que esa tendencia suele aparecer en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Las gráficas con tendencia global no aparecen bajo control porque la media cambia constantemente, pero las tendencias globales suelen ser una parte natural del proceso y representan variación por causa común. Entonces aquí nos da estos datos, nos da aquí también un poco de información, que utilicemos el gráfico IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso solo exhibe causas comunes, tiene una media y variaciones constantes, que es lo que también nos explicaba aquí en la tendencia global. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Entonces, esta es la información que nos da el asistente.
información que ya tenemos aquí, lo que nos comprueba una vez más que nuestras respuestas están correctas al decir que nuestro proceso está bajo control estadístico. Ahora vamos a resolver el último ejercicio que nos da aquí, que dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ya lo resolví, pero también vamos a ver cómo se hizo el ejercicio. Entonces, nuestra gráfica XS aquí la tengo. Vamos a hacerla, ahora es con otros datos porque nos agregaron más. En este caso vamos a hacer gráfica XS y el ejercicio es que se tomó la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades. Ahora en lugar de 5 van a ser 10, por eso es que vamos a usar la gráfica XS y no la gráfica XR, que es de 8 muestras hacia abajo. En este ejercicio pues podíamos usar la XR ya que eran 5 muestras, o nuestra constante era de 5, en este caso nuestra constante va a ser de 10, entonces no podemos usar la XR y pues ya nos está pidiendo la XS. Aquí están nuestros datos, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y elegimos nuestra gráfica XS. Una vez que la tenemos aquí, nos va a pedir también los datos. El primer renglón, todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Ese sí lo vamos a dejar. Aquí no viene nada. Vamos a seleccionar onzas. Tamaños de los subgrupos, en este caso van a ser 10. En el pasado eran 5, ahora vamos a tener 10. Nos vamos a opciones de X/S. Nos vamos a las pruebas. También seleccionamos todas las pruebas, ya las tengo seleccionadas. Aceptamos y aceptamos. Ahora con una constante de 10 o con un muestreo de 10 vamos a ver cómo nos sale nuestra gráfica. Y aquí tenemos nuestra gráfica XS de onzas. Igual nos da nuestra línea central, nos da nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Y vemos que entre la muestra 7 y 8 se dispara un muestreo. Una muestra se dispara de manera pues un poco grande, ¿no? La etiqueta de datos, la muestra 8, las pruebas fallaron. Una prueba falló, que fue la muestra número 8. Y esto ya quiere decir que nuestro proceso no es estable. Entonces esta gráfica yo también ya la tengo aquí, es esta que tenemos acá. Aquí abajo son los mismos datos, nuestros límites. Vamos a hacer un poquito más grande para que se alcance a distinguir. Tenemos nuestra línea central, nuestros límites, y vemos que una se pasó, ¿no? En este caso con nuestra constante de 10, por lo que en nuestro último ejercicio la respuesta es que el proceso no está bajo control estadístico, no es un proceso inestable. Con esto se concluyen los ejercicios que nos dejaron de ejemplo para volverlos a realizar, y nos dejaron, o en este caso pues se nos refirió otros dos ejercicios muy similares que ahora tenemos que contestar. Es ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Elabora una gráfica de rachas y determina si está bajo control estadístico el proceso. Elabora una gráfica XR y determina si está bajo control estadístico este proceso también.
Posteriormente dice que se han tomado la decisión de incrementar el muestreo igual que en el ejercicio anterior, pero ahora a 15 unidades al día. Por 30 días se elaboró una gráfica XS. Ya sabemos el por qué, porque nuestra constante o nuestro número de muestreo, nuestro muestreo ahora es 15. Para la gráfica XR es de 8 o menos. Entonces por eso es que nos pide la gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. En este caso, pues vamos igual a hacer lo mismo que hicimos con los otros ejercicios. Primero con subgrupos de 8 y con datos individuales, lo que viene siendo nuestra gráfica de las corridas. Y nos vamos aquí con nuestros datos. Estos son los datos del atún. Nos dan nuestras 5 muestras. Todos van de 5, 8, perdón, en este caso son 8. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de una muestra. La muestra 2 igual son 8, la muestra 3 y así sucesivamente hasta completar los 30 días que se llevaron a cabo estos ejercicios. En este caso nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a herramientas de calidad y a gráfica de corridas. Posteriormente nos dice que los datos están organizados como columna individual, ¿sí? En este caso pues no hay nada, vamos a seleccionar peso de atún, 2 clics, el tamaño del subgrupo, en este caso vamos a ver porque no me recuerdo de cuánto es el tamaño del subgrupo. El subgrupo es de 8, pero pues en el ejercicio vamos a comprobarlo. 8 muestras, entonces nuestro subgrupo es de 8, nuestra constante es de 8. Entonces ponemos 8, lo colocamos en el tamaño del subgrupo y aceptamos. Está nuestra gráfica de corridas aquí ya explicada, ya desglosada. Nos da nuestro atún, nos infiere que hay límites también, nos da nuestra línea central y vemos que los datos, el muestreo están muy cerca de la línea central. No vemos que ninguno se dispare por encima de los límites que nos establece aquí, que es de 140 a 138.5. Estos son el peso del atún, me parece que son gramos. Igual nos da nuestra muestra, nuestro número de corridas de la media, que fueron 14, el número de corridas esperadas fueron 16, la corrida más larga de la media fue de 5, el valor de P aproximado para crear un conglomerado fue de 0.229 y el valor de P aproximado para las mezclas fue de 0.771. Esto es las corridas de la media, y aquí nos da igual nuestro número de corridas hacia arriba y hacia abajo, que fueron 18, el número de corridas esperadas fueron 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fue de 3, fue lo que más se separó. El valor de P aproximado para las tendencias fue de 0.228, muy similar a lo de las medias, y el valor de P aproximado para la oscilación es de 0.77, dos datos muy parecidos. Es lo que nos arrojó con nuestro muestreo en nuestra constante de 5. Dato que ya tenemos acá en los subgrupos de 8. Y ahora vamos a hacerlo con datos individuales. Misma gráfica, mismo ejercicio, pero ahora con datos individuales. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas o control E para más rápido. Lo único que vamos a cambiar es el tamaño del subgrupo. Vamos a poner ahora 1 y aceptamos. Ahora nos da nuestro ejercicio, nuestra gráfica con datos individuales. Nos da nuestro peso de atún, igual nos da nuestros límites. Vemos que aquí ya están un poco más separados los datos de la línea central. Igual nos dice nuestras observaciones del número de corridas de la media, que fueron 120, el número de corridas esperadas 121, la corrida más larga de la media fue de 7, el valor de P aproximado para crear el conglomerado 0.449 y el valor de P aproximado para las mezclas 0.511. Acá no está nuestro número de corridas hacia arriba y hacia abajo, que fueron 161, número de corridas esperadas fueron 159.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo fue de 4,
el valor de P aproximado para las tendencias 0.581 y el valor de P aproximado para la oscilación fue de 0.419. Esta información, esta gráfica también ya la tenemos aquí con nuestros datos individuales, con lo que el proceso se ve estable. Posteriormente vamos a hacerlo nuestra gráfica XR que nos está pidiendo también. Aquí ya la tenemos, pero vamos a hacerla con nuestros datos. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y elegimos nuestra gráfica XR, que es con la que vamos a trabajar, es la que nos está pidiendo. En el primer renglón todas las observaciones para una gráfica están en una columna, así lo dejamos. Aquí en nuestros datos lo que nos está pidiendo, pues en lo que vamos a analizar es el peso del atún. El tamaño de los subgrupos, en este caso son 8, apenas si alcanzamos a hacerlo con nuestra gráfica XR, porque pues estuvimos a uno de irnos directo a la XS. Nos vamos a opciones de nuestra gráfica XR, vamos a las pruebas, igual como en el ejercicio anterior, el de muestra, aquí está vacío, vamos a seleccionar todas las pruebas, aceptamos y volvemos a aceptar. Nos va a arrojar nuestra gráfica XR con nuestros límites de control, nuestro límite de control superior, nuestro límite de control inferior, que en este caso de la gráfica XR del peso de atún nos da un límite de control superior de 139.7458, un límite de control inferior de 138.9235. También nos da nuestra línea central, que es de 139.3347, y vemos como nuestros datos, ninguno de nuestros datos pasa por encima del límite de control superior ni por debajo del límite de control inferior. Igual acá en el rango de la muestra, en esta gráfica también lo mismo, ninguna pasa nuestro límite de control superior ni nuestro límite de control inferior. Entonces ya con estos datos ya podemos contestar nuestros primeros dos cuestionamientos, que es que si está bajo control estadístico este muestreo, si en nuestro proceso está bajo control estadístico, y en la gráfica XR determinamos si está bajo control estadístico, también el proceso está bajo control estadístico. Ahora vamos a hacer también pues el ejercicio con el asistente. Vamos a ver el asistente también para pues dejar claro, ¿no? el ejercicio de igual manera. Ya lo tenemos resuelto, pero podemos hacerlo de nuevo. Vamos al asistente, tamaño de su grupo de 8 o menos, en este caso gráfica XR. Recordemos que para un subgrupo una constante de más de 8, entonces va a ser la XS. Vamos por XR, primer renglón no lo movemos, en columna de datos ponemos el peso de atún y el tamaño constante para todos los subgrupos ponemos 8. ¿Cómo determinamos los límites de control y la línea central? Las vamos a determinar estimándolas a partir de nuestros datos. Aceptamos. Y nos arroja nuestra gráfica XR también del peso de atún. Es estable el proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos que esté fuera de control. Nos dice que sí, es estable nuestro proceso. En el comentario nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X. Entonces aquí podemos ver nuestros límites superior, inferior, nuestra línea central, y vemos que ninguna muestreo, ningún subgrupo supera ni hacia arriba ni hacia abajo nuestros límites, lo que quiere decir que nuestro proceso es estable. Acá nos dan nuestros subgrupos, la media es 139.3, la desviación estándar de corto plazo
38761, la desviación estándar a largo plazo de 0.40558, y pues esta es la información que nos da. Información y gráfica que también ya tengo aquí, al igual que esta información de la gráfica XR, que es la información que también nos da aquí. Entonces esto también ya lo tenemos. Igual podemos observar que no supera ni el límite superior ni el límite inferior, lo que nos da la certeza de que nuestro ejercicio está bien. Y con eso concluimos nuestros dos primeros ejercicios. Ahora nos vamos con el último, que es este, que nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Igual ya tenemos la respuesta, pero vamos a hacer el ejercicio. Es la gráfica XS. En este caso va a ser con un nuevo muestreo, porque pues ahora no lo incrementaron a 15. Si nos damos cuenta, el día 1 se hicieron 15 muestreos. Igual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta llegar al 15, y así van a ir, ¿no? De 15 en 15, por lo que nos vamos igual a estadística, gráficas de control, gráfica de variable para subgrupos, y nos vamos a la gráfica XS. Una vez aquí, el primer renglón no lo movemos, el segundo renglón es donde seleccionaremos el peso del atún, los subgrupos, en este caso son 15. Nos vamos a las opciones de la gráfica XS, vamos a las pruebas igual las seleccionamos todas, aceptamos y aceptamos. Nos va a arrojar nuestra gráfica XS, donde de principio, la verdad no me había dado cuenta, yo pensaba que también estaba estable el proceso, pero ya poniendo bien atención, la muestra 8, que aquí tenemos nuestra muestra número 8, la desviación estándar de esa muestra, que es de 0.3857, esta se nos pasó, es un puntito rojo, se nos sale de nuestro límite de control superior, que es de 0.3795. Este muestreo se nos pasó, entonces aquí nos falló. La desviación de la muestra fue de 0.3857 y nuestro límite nos dice que es de 0.3795. Entonces ahí nos está dando la desviación estándar de la muestra 0.3857 y nuestro límite es 0.3795. Entonces ahí se nos pasó ese dato, esa muestra, ese grupo de muestreo, por lo que nos afecta es que en la respuesta a este último muestreo es de que el proceso no está bajo el control estadístico, porque ahora sí hubo un pico de ese subgrupo que pasó nuestro límite superior. Entonces con esto concluimos el primer tema de esta unidad 4 de estadística inferencial 2, y vamos al siguiente tema. Y nuestro siguiente tema es control estadístico de proceso, gráficas de control para atributos. Empezamos con definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo
y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Esto dice que en un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Esto quiere decir que si más de 8 puntos de nuestras muestras aparecen arriba de nuestra media, entonces eso nos va a determinar que el proceso no es estadísticamente estable. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable: existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, 6 puntos consecutivos. Hay 14 puntos consecutivos alternantes hacia arriba y hacia abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y por último, 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Nos vamos ya de lleno con el ejemplo. Desfibriladores defectuosos. Guinness Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gideon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Aquí vemos pues un corazón, que es donde va a ir el desfibrilador. Seguimos con el problema. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos, que son 15, 20, 14, 15, 12, 14, 14, 11, 16 por cada lote de 10.000. Entonces ya aquí tenemos la respuesta. Vamos a hacer nuestro gráfico P y determinar por qué nos dio esta respuesta. Ya tenemos nuestros datos y nos vamos a estadística, a gráficas de control y a gráficas de atributos. Elegimos nuestra gráfica P. Aquí en variables pues no tenemos nada, ya como ya lo había dicho ya me había aparecido, entonces vamos a poner defectos. En tamaño de subgrupos vamos a poner el tamaño de lote, ya lo seleccioné, y nos vamos a opciones de la gráfica P. Nos vamos a la sección de pruebas y vamos a poner todas las pruebas. Por default aparece así, pero vamos a seleccionar todas las pruebas, aceptamos y aceptamos. Y aquí nos está nuestra gráfica P de defectos y dice, aquí nos pone nuestro límite de control superior, nuestro límite de control inferior, nuestra línea central que viene siendo la media, y entonces aquí tenemos nuestros datos muestrales. En este caso nos manda 4 alertas donde dice que la muestra 9, la muestra falló, la prueba falló en el número 2, las otras 3 que fallaron también fueron en el número 2.
Aquí se nos dice que podemos verificar qué fue lo que falló si nos regresamos a nuestro ejercicio. Vamos a la prueba P y nos vamos a las pruebas. En este caso, si vemos que nos dice que fue la opción 2, la opción 2 dice que K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ok, dice que si hay puntos consecutivos, en este caso 9, nos va a mandar la alerta, nos va a mandar la alarma de que estamos mal. Entonces aquí, si contamos, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos da 9 muestreos consecutivos. En este caso, en el de abajo nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos da muchos más. Esto es lo que quiere decir es que nuestro proceso no está bajo control estadístico, porque aquí ya nos mandó nuestros puntos rojos y el porqué de el que no está bajo control estadístico. Esta gráfica ya la tengo aquí anexada al PowerPoint, es la misma, límite de control superior, límite de control inferior, y ya tenemos nuestra respuesta. No está bajo control estadístico y ya vimos el porqué. También se nos muestra cómo hacerlo con el método del asistente. También lo vamos a hacer. Nos vamos a asistente, a gráficas de control y nos vamos a nuestra gráfica de P. En columna de número de elementos defectuosos vamos a poner pues los defectos, nuestra columna de defectos. Aquí nos aparece tamaño en cómo se definen los subgrupos. Nos aparece por default tamaño constante para todos los grupos. En este caso vamos a seleccionar columna de tamaños de subgrupos y vamos a seleccionar el tamaño del lote. En cómo se determinan los límites de control en la línea central vamos a seleccionar estimar a partir de los datos y nos manda una alerta Minitab que dice que Minitab determina que algunos subgrupos están fuera de control. Dado que los límites de control se deberán calcular a partir de un proceso estable, usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. En este caso, aún así, vamos a darle a aceptar. Y nos manda nuestras gráficas de P también, de defectos. Nos da la información, dice es estable la proporción de elementos defectuosos, evalúa el porcentaje de los subgrupos fuera de control, y aquí nuestra tendencia va a que no, un 20% no está en control. En comentarios nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, 4 subgrupos, o sea el 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces no supera nuestros límites de control, pero tampoco es estable. Es lo mismo que nos ha dicho nuestra gráfica. Esta gráfica ya la tengo agregada al PowerPoint, igual que la gráfica de P de defectos, de informe de estabilidad que tenemos aquí. Igual informe de estabilidad, y pues básicamente nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice que falló en la prueba 2, cambio rápido en la proporción de defectos 9, 18 y 20. Entonces igual información y lo tenemos aquí, y vamos a nuestro, bueno, entonces ya es la misma. Con esto concluimos nuestro ejercicio que no está bajo control estadístico. Vamos con el ejercicio que nos dejaron a nosotros, que dice ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico, que fue básicamente lo que hicimos acá. Vimos cuál fue el criterio del por qué no estaba bajo control estadístico, que fue nuestra opción número 2. En este caso ya tenemos la respuesta y aquí nos muestran nuestros defectos, pero vamos a realizarlo en nuestro programa limitado. Aplicamos la misma, nos vamos a estamos en los datos acá. Estas son las que le había hecho con el asistente.
a estadística, a gráficas de control, gráfica de atributos y gráfica P. Una vez estando aquí, en variables van a ser nuestros defectos, en tamaño de subgrupos va a ser el tamaño de grupo. Nos vamos a opciones de la gráfica P, a las pruebas, igual seleccionamos todas, nos viene así por default, igual vamos a seleccionar las otras tres para que sean las 4 pruebas, aceptamos y aceptamos. Nos va a dejar nuestra gráfica de P de defectos, y en este caso pues igual nos da nuestro límite de control superior, nuestro límite de control inferior, nuestra línea central. Vemos que los datos, algunos están sobre nuestra línea central, unos están por debajo de la línea central y por arriba. En este caso vemos que no nos manda ninguna alerta, ningún punto rojo, debido a que no sobrepasa el número de muestras por encima o por debajo de la línea, que en este caso sería 9. Y pues a lo mucho nos da una con 3, aquí nos da una 2, 3, 4, bueno, una 2 y baja, aquí nos da una 2, 3, 4, este es lo más que nos alcanzó a estar por encima de la línea central. Entonces quiere decir que nuestro proceso es estable. Si nos vamos aquí a lo que nos está preguntando, que construye una gráfica de control para la proporción P, lo cual ya hicimos, de descubrir árboles defectuosos, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso está bajo control estadístico, si no es así, identifique por cuál criterio no está, pero pues ya vemos que sí es así. Ahora simplemente vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con el asistente. Nos vamos a asistente, seleccionamos gráfica de control, nuestra gráfica P, columna de número de elementos defectuosos, nos vamos a defectos, y aquí seleccionamos también columna de tamaño de subgrupos, el tamaño de grupo. Determinar lotes a partir del control de la línea central, estimar a partir de los datos, y aceptamos. Igual nos da nuestras gráficas. Aquí nos da la primera gráfica P de defectos, informe de resumen. Es estable la proporción de defectos, de elementos defectuosos. Evalúa el porcentaje en subgrupos fuera de control. Menor que el 5%. Si es menor que el 5%, quiere decir que sí es estable. En comentarios nos dice que la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Si vemos nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior, ningún subgrupo sobrepasa ninguno de estos límites de control, y no hay tantos consecutivos como para considerar que no es estable nuestro proceso. Vamos a la siguiente. Igual vemos nuestra gráfica, nuestra línea central, nuestros límites, y vemos que todo está bajo control, por lo que nuestra respuesta es sí, está bajo control estadístico nuestro proceso. Con esto concluimos nuestros ejercicios de la unidad 4 de estadística inferencial 2. Ya aquí finalizamos este video. El siguiente va a ser para el proyecto nuevo. Muchas gracias.